en lección número 5 de nuestro reto Timoteo y hoy vamos a estar viendo acerca de lo que la Biblia dice acerca de las falsos profetas. Aquí en este capítulo habla mucho acerca de unas instrucciones para Timoteo acerca de los falsos profetas. Y si eres nueva aquí a esta clase, pues nosotros estamos haciendo un reto de ver todo el libro de 1 Timoteo. Ahí en la página de Iglesia Cristiana Bautista puedes bajar un devocional que estamos llevando. Y pues cada semana tenemos una clase también acerca de las cosas que estamos aprendiendo y puedes ver todas esas clases en nuestro canal de YouTube y también en la página de nuestra iglesia y también aquí en Damas y CB, también la página de Damas y CB en Facebook. Pues vamos a iniciar con una oración y vamos a empezar. Vamos a orar, hermanas. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad de aprender de tu palabra, gracias por tu palabra que nos ha dejado para que nosotros podamos aprender cómo podemos servirte mejor. Te pido que ahorita que ayude a cada hermana que está aquí presente físicamente o virtualmente o por Zoom, que puede usar esta lección y aplicarla a su vida para que ella pueda crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Bueno. Vamos a empezar. 1 Timoteo 4 nos avisa en muchos lugares de que debemos de tener mucho cuidado de no caer de nuestra fe. Hay muchas personas, especialmente hoy en día se escucha más y más, especialmente los jóvenes que han crecido en hogares cristianos, jóvenes que han sido hasta hijos de pastor, jóvenes que han sido fieles en iglesias desde niños, que fueron a escuelas cristianas, que fueron hasta instituto bíblico, a lo mejor hasta sirvieron a Dios de tiempo completo en una iglesia por algún tiempo. Pero hoy en día estamos escuchando más y más de esos tipos de personas que han dejado la fe. No solamente yendo al mundo, no solamente dejando la iglesia, pero rechazando a Dios, llegando a un punto que ellos están diciendo, ya no creo en Dios, ya no creo, ya soy atea. Están llegando a un punto. Y para mí es algo increíble que esto puede pasar a alguien, porque yo no entiendo, lógicamente, yo no entiendo cómo alguien, crecido en la iglesia, puede salir a un punto tanto de que rechacen hasta Dios. Pero la Biblia nos dice que eso puede pasar. Y eso es lo que estamos viendo hoy en 1 Timoteo 4. Hasta las estadísticas nos dicen que 75% de los jóvenes, después que gradúen de la prepa, ya no regresan a la iglesia. Esto es una estadística muy triste. Entonces no nos debe de sorprender que Pablo nos está diciendo que en los postreros tiempos, en el tiempo antes que regrese Jesucristo, en este tiempo vamos a ver esto más y más. También en el Antiguo Testamento, Dios avisó que a los israelitas que va a haber gente que iban a tratar de guiarlos a adorar a los falsos dioses. Deuteronomio 13:13 dice que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Entonces, si eso pasó con los israelitas, no nos debe de sorprender de que adentro de las iglesias bautistas fundamentales van a haber personas que van a crecer con nosotros y luego van a decir, vámonos, vamos a ir allá y creer en cosas que tú no conociste. También Jesucristo nos avisa en Mateo 24:24 que en los postreros tiempos va a haber muchos maestros falsos. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán
si fuera posible, aún a los escogidos. Hermana, si tú ya eres salva, si ya creíste a Cristo como tu Salvador personal, eres escogida, ya eres salva. Y aquí está diciendo que va a ser falsos cristos, falsos profetas, que van a tratar de engañar a los cristianos, a las personas que son salvos. Hebreos 3:12 nos dice que debemos de tener cuidado, que no tenemos un corazón duro que nos va a hacer causa que dejamos a Dios. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es la causa que estos jóvenes o esas personas están dejando la iglesia, están saliendo? Es porque tienen un corazón malo, un corazón duro. Y ahorita vamos a ver qué causa ese corazón duro. Pero vamos a regresar. 1 Timoteo 4:1 empieza con la palabra pero. La palabra pero es en contraste. Entonces, si regresamos poquito a 1 Timoteo 3:16, Dios está hablando del misterio de la piedad. Y luego, entonces, en un lado tenemos el misterio de la piedad, y ahora en el otro lado, que vamos a empezar ya en 1 Timoteo 4, tenemos el misterio de la iniquidad. Entonces, pero es un contraste. Luego dice, el Espíritu dice claramente. Entonces, Pablo está diciendo, mira, lo que yo te estoy diciendo no son mis palabras. El Espíritu Santo guiando a Pablo, él dijo a Pablo exactamente qué tenía que escribir. Nosotros creemos que cada palabra en la Biblia fue escrita por Dios, que no hay palabras extras. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es la misma palabra que Dios usa en Génesis cuando respiró a Adán para darle vida. Entonces, Dios inspira la palabra de Dios. Dios da vida a la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, no por hombre. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, que la palabra de Dios podemos tomar en forma muy literal, que cada palabra es de la Biblia, es de Dios. La Biblia dice que ninguna parte de la Biblia van a desaparecer, que cada palabra es importante. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es muy interesante que es una jota y un tilde. Ahí lo puedes buscar en internet, jota y tilde, pero es como una marquecita muy pequeña en el lenguaje hebreo. Entonces, está diciendo ni una cosa tan pequeña, lo puedes imaginar como una coma o un punto, ni una cosa tan pequeña va a desaparecer. Es la promesa de Dios que Él va a preservar la palabra de Dios. La Biblia dice que la Biblia es inspirada de Dios y también que Él va a preservar su palabra de Dios. Entonces podemos saber que tenemos la palabra de Dios. Bueno, luego dice que en los postreros tiempos. Ahora, es muy interesante aquí dice postreros tiempos. No dice en los últimos días. Hay una diferencia en la Biblia cuando habla de los postreros tiempos y cuando habla de los últimos días. Los últimos días es el tiempo antes que Jesucristo regresa. Los postreros tiempos es ahorita. Los postreros tiempos empezaron desde aquí, cuando la Biblia fue escrita con Pablo y Timoteo. Entonces, desde ahí estamos en los postreros tiempos hasta que regresa Jesucristo. Pero luego hay los últimos días también. Entonces, ya estamos en los postreros tiempos. Entonces, entonces la Biblia nos dice que en los últimos días va a llegar, las cosas van a ser mucho peor, ¿verdad? Ahorita estamos esperando el rapto. Nosotros creemos en lo que se llama
tribulación, que ahorita estamos en un tiempo, la siguiente cosa que va a pasar es el rapto. El rapto es cuando Dios lleva su iglesia al cielo y después del rapto hay un lapso de 7 años cuando el anticristo va a reinar aquí en la tierra. Y él va a tener 3 años y medio de paz y luego va a tener 3 años y medio de mucha guerra y mucha tribulación. Y después de esto es la segunda parte de la segunda venida de Jesucristo, cuando él va a venir desde el cielo y cada ojo va a ver a Cristo regresar aquí y él va, pues después va a ver el reino milenial de Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Y la Biblia dice que antes que esas cosas pasen, antes del rapto, va a haber muchísimo apostasía. Los días van a ser como los días de Noé, donde estaban comiendo y bebiendo y teniendo muchas fiestas sin preocupación, y que va a haber muchísima mucha perversión de como los días de Noé. Entonces nosotros sabemos que solamente se va a empeorar, que no vamos a poder salvar este mundo, porque este mundo siempre va a llegar a un punto, y cuando llega a este punto tan feo es cuando Jesucristo va a regresar. La Biblia dice que los cristianos somos el sal de esta tierra. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Entonces, ¿qué hace sal? Sal es algo que ¿cómo se dice? Preserva las cosas. Entonces, si algo no tiene sal, ¿qué pasa con el alimento? Se echa de perder muy rápido. Nosotros los cristianos somos la sal. Entonces, cuando el rapto pasa, ¿qué va a pasar? Todo es sal que está preservando este mundo. Vamos a salir. Entonces, ahora el diablo va a poder hacer todo lo que él quiere con este mundo por 7 años, porque nosotros ya no vamos a estar aquí, porque vamos a estar afuera en el rapto. Luego dice algunos, la palabra algunos. Aquí es muy importante que entendamos eso, porque hay religiones que dicen, especialmente la religión de los mormones, que ahora ellos dicen, no somos mormones, somos los santos de los últimos días, ¿verdad? Dicen, no, ya no queremos esta palabra. Pero ellos dicen que había un tiempo que Jesucristo estaba en la tierra, los apóstoles, y por un tiempo había la religión, según ellos, según de los mormones, y luego había un tiempo de que no había ningún cristiano en el mundo, que había no había nada. Y entonces, por eso Dios mandó el ángel Moroni al profeta Josué Smith, Joseph Smith, para que mostraba la revelación, para que podrían restaurar la verdadera religión en la tierra. Si esto se suena muy rara, es porque es muy rara. Todo eso fue de imaginación de Josué Smith. Entonces, pero la Biblia dice que algunos se van a salir de la fe, no todos. Entonces, Pablo está diciendo, mira, en el futuro, algunos van a salir de la fe, no todos. Entonces, es importante saber que siempre ha sido un remanente de creyentes verdaderos desde Jesucristo estaba aquí en la tierra hasta el momento. Nunca había un tiempo que no había pues personas que tenían la sana doctrina y la verdad. Luego dice, apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatarán? Bueno, esta palabra viene de afestemi, que en griego quiere decir de salir de. Entonces, los de que son apostatarán de la fe, hay personas que en un tiempo ellos dijeron que creyeron en la fe, pero ahora han salido de la fe. Entonces, solamente alguien puede ser, tener apostasía, o puede cometer apostasía, si salieron de la iglesia.
Alguien que nunca fue salvo, alguien que nunca fue a la iglesia, no puede apostatar, algo así. Porque no están saliendo de la iglesia. Pero nosotros, entonces, esas son personas, y quiero decir que personas que han dicho que son salvos. Porque no podemos perder la salvación. Y eso está diciendo que hay personas que están adentro de la iglesia, que a lo mejor hasta predicaban la palabra de Dios, pero han salido y ahora han rechazado a la fe y han rechazado a Dios. Pablo estaba avisando a Timoteo que va a haber hombres y mujeres también que van a entrar en las iglesias trayendo herejía a la iglesia. Y también adentro de la iglesia va a haber personas que van a tener algo que ellos van a creer que las personas de las iglesias son seguidores de ellos en lugar de que son seguidores de Jesucristo. Entonces van a llegar a las iglesias y van a decir cosas así como, bueno, yo aprendí algo nuevo, o Dios me ha revelado esta cosa nueva, y mira, nuestra iglesia no nos está enseñando esto, y me deben de creer y seguir a mí porque yo tengo la verdad. Entonces va a haber personas en las iglesias que van a querer esto por ese tipo de orgullo. Y Pablo estaba diciendo a Timoteo, esto ya empezó. Entonces imagínate, estamos en el año como 67, que 30 años después, más o menos 30 años después que murió y resucitó Jesucristo, ya está entrando herejía y apostasía adentro de la iglesia. Y si esto estaba pasando hace tantos años, tan recientemente, ¿qué tanto más puede estar pasando hoy en día? Muchísimo más. Entonces, y también Jesucristo dijo que uno de los señales de los últimos días, de posteros tiempos y los últimos días, que va a haber muchos falsos maestros. En Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de... Así, vestidos de, hay un anuncio en un letrero que dice, ¿falso profeta? No se puede ver, porque vienen vestidos de ovejas. ¿Quiénes somos ovejas? Nosotros, yo soy oveja. Si tú eres miembro de una iglesia, tú eres una oveja. Si eres hija de Dios, eres una oveja. Vienen vestidos de ovejas. Ellos se ven igualito como los demás. Pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, esos falsos maestros van a vestir como ovejas, van a hablar como ovejas, se van a ver todo de exterior como ovejas. No vas a poder distinguir que son falsos maestros. Es por esa razón, tenemos que examinar su doctrina, de qué están enseñando. Primero de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, ese espíritu de anticristo, de llevar gente hasta salir de creer en Cristo, está en las iglesias y va a seguir estar en las iglesias. Entonces, la palabra anticristo quiere decir en contra de Cristo. Ya te di el lapso de que hay un hombre que va a venir, que lo llamamos como, pues la Biblia dice que es el anticristo, y que va a reinar sobre la tierra por 7 años, y esos 7 años es un periodo después del rapto y antes de la segunda parte de la segunda venida de Jesucristo. El rapto es la primera parte de la segunda venida de Jesucristo. Y cuando Jesucristo regresa en el cielo con sus santos, después ese lapso de 7 años que conocemos como la tribulación, esto es cuando es la segunda parte de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, la persona que va a estar en estos 7 años es el anticristo. Y imagínate, un hombre que va a ser el líder de todo el mundo, que va a traer paz a todo el mundo.
Entonces, hay que imaginar que este hombre va a ser alguien con mucho carisma, que va a tener muchos seguidores, que toda la gente va a decir, mira, esta persona está trayendo paz a todo el mundo. Tenemos un solo denominación de comprar y vender cosas y nos está ayudando de que ya no hay guerras y que ya no hay COVID y ya no hay esos tipos de cosas. Y hay paz por 3 años y medio. Y entonces muchas veces es muy importante, por eso es muy importante de siempre ver de la doctrina, en las cosas que las personas que están enseñando, porque todo el mundo va a ser engañado por ese anticristo. Entonces, si todo el mundo van a ser engañados por ese anticristo, nosotros también podríamos ser engañadas por una falsa doctrina. Y por eso tenemos que saber la Biblia. Entonces, hay personas que dice ahí la Biblia que ya hay ese espíritu de anticristo en las iglesias. Entonces, puede llegar personas a la iglesia que tú dices, wow, mira lo que él habla muy bonito, me gusta cómo enseña, me gusta cómo su presencia es muy, tiene mucho carisma, mucho entusiasmo, pero tenemos que ver qué están enseñando. Porque esos son los tipos de personas. A veces decimos, no, un anticristo va a llegar y lo vamos a identificar luego. No lo podemos identificar. Y ese tipo de personas no son satisfechos que solamente que ellos salgan de la iglesia. Ese espíritu de anticristo quiere llevar muchas personas con ellos. Y uno de los más famosos personas que fue un predicador muy famoso, que fue, pues no sé si fue usado por Dios, pero predicó a más de 30,000 personas, llenó auditorios, llenó estadios. En los años 1950 había un predicador que se llama, un pastor que se llamaba Charles Templeton. Ahora, Charles Templeton y Billy Graham eran 2 de los evangelistas más populares en el mundo en este tiempo. Y Billy Graham estaba trabajando con Charles Templeton y muchos pensaban que Charles Templeton iba a reemplazar a Billy Graham en su ministerio y ser el siguiente Billy Graham. Y un día Charles Templeton decidió que él quería seguir su educación. Entonces él inscribió al seminario de Princeton. Ahora, en los Estados Unidos hay muchas de las universidades como Harvard, Yale y Princeton en el inicio fueron fundados para entrenar siervos de Dios, enseñar a personas a ser ministros de Dios. Ahora estos centros de educación, estas universidades están llenos de doctrina falsa. Pero Charles Templeton decidió inscribir en el seminario de Princeton y el problema allí es que ellos no enseñaban en ese seminario que la Biblia era verdad y cualquier cosa que contradice de la Biblia no es verdad. ¿Cómo puede ser verdad un seminario que no enseña que la Biblia es verdad? Ellos enseñaban que hay una forma de leer la Biblia que se llama la forma literal. Nosotros cuando leemos la Biblia decimos, no, pues lo que la Biblia dice, creemos literal. Cuando la Biblia dice que Dios formó el mundo en 6 días, nuestra interpretación es literal. Creemos que Dios formó todo el mundo en 6 días. Ahí en el seminario de Princeton, ellos no enseñan de que la Biblia se debe de interpretar en forma literal. Ellos enseñaban que pues nosotros ya sabemos en evolución, ya sabemos de que el mundo fue creado a través de millones y millones de años y la historia de la Biblia de creación en Génesis 1 es una historia porque Dios no podría explicar todo de evolución. Entonces lo puso en una forma que la gente podría entender. Pero nosotros ya sabemos
en eso de evolución y todo esto. Entonces, some water. Perdón, necesito agua. Es agua. A ver. Okay. Entonces, Charles Templeton ya decidió que él va a creer en evolución y en ese tiempo estaba pastoreando una iglesia en Canadá. Dejó su iglesia y años después escribió un libro que se llama en inglés Farewell to God. Escribió un libro que dice efectivamente en español Adiós a Dios, donde él explicó todas sus razones porque ya no cree en la Biblia, en Dios ni en el cristianismo. Y hasta el día de su muerte rechazó a Dios. Eso para mí es algo no lo puedo entender como alguien que era pastor, predicaba a miles y miles de personas, llenó auditorios de 30,000 personas, puede llegar a la apostasía de rechazar la fe. Primero de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia nos dice que esas personas no son de nosotros, no eran cristianos, no eran salvos, pero estaban adentro de la iglesia, parecían ovejas y estaban hasta predicando a miles de personas. Por eso es importante que nosotros tenemos que estudiar su doctrina y de qué están enseñando para que podamos examinar lo que están enseñando con la palabra de Dios y que nosotros no somos engañados por los falsos maestros. Pablo está avisando en contra de la apostasía. Y pues hay pastores también bautistas fundamentales que también antes enseñaban la sana doctrina, pero ahora ya no enseñan la sana doctrina. Hoy en día hay un pastor que se llama Greg Locke. Ahora le dije su nombre, a ver si se ve esto en internet, ¿verdad? Pero hay un pastor, nosotros, mi esposo y yo, mis hijos, visitamos su iglesia hace años cuando todavía era bautista independiente fundamental. Ahora él está muy involucrado en el movimiento de liberación de demonios y tiene servicios de liberación de demonios y hace muchas otras cosas. Lucas 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No estamos predicando en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Jesús? En versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores del maldad. Entonces Jesucristo está diciendo, va a haber muchas personas que piensan que son salvos porque piensan que creen en Dios,
pero en el último día van a estar Dios los va a mandar al infierno porque nunca fueron salvos. Y hay muchas personas hoy en día que están profetizando, predicando, haciendo milagros, echando fuera demonios, pero Jesucristo dice que no son salvos. Ahora, yo no sé si Greg Locke es salvo o no, pero yo sí sé que es un maestro falso enseñando doctrina falsa. Y él es muy popular, tiene mucho carisma, tiene muchos seguidores y quiere llevar muchos de los bautistas fundamentales con él también, pero está enseñando doctrina falsa. Hay muchos jóvenes hoy en día que han crecido en la iglesia y ellos dicen, no, pues ya soy atea. ¿Cómo pasa esto? Empiece con el pecado. Empiece con un estilo de vida que viene de vivir, de que ellos están viviendo en contra de la palabra de Dios. Y ellos tienen que llegar a un punto que ellos dicen, ok, voy a dejar mi pecado o voy a dejar la palabra de Dios. Y si ellos no toman la decisión de dejar el pecado, ellos dejan la palabra de Dios. Y ellos llegan a un punto que la palabra de Dios nos dice que su conciencia está cauterizada y ya no creen en Dios, si es que creyeran en Dios. Proverbios 6, y bueno, vamos a seguir y muchas veces eso pasa cuando hay pecado inmoral. Proverbios 6, 26, 27 dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Pues la Biblia dice, 2 Tesalonicenses 2:3, que antes que Jesucristo regrese va a haber muchísimo apostasía. 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, hijo de perdición? El anticristo de que estamos hablando. Entonces está diciendo, antes que él viene, antes de que los momentos, los días antes del rapto, antes que viene el anticristo, va a haber muchísimo apostasía. Entonces tenemos que tener cuidado que nadie nos engañe con esta falsa doctrina. Bueno, luego la Biblia dice, escuchando a espíritus engañadores. ¿Por qué la gente salga de la fe? ¿Qué ha causado a las personas de dejar la fe, dejar la iglesia? ¿Es porque ya tienen más educación? ¿Ya son más intelectuales? Es lo que ellos dicen, ¿no? Ellos dicen, no, pues yo ya estudié. Yo ya investigué, pero ¿qué están investigando? Están investigando toda la falsa doctrina que está publicada en internet por muchos falsos maestros. No están estudiando la palabra de Dios, porque si solamente estudian la palabra de Dios, no van a llegar a creer falsa doctrina. Eso no pasa. Pero ellos dicen, no, pues yo ya estudié. Ellos dicen, ¿y por qué salgan? Es porque la Biblia ya no aplica, porque ya hay cosas de ciencia o historia nuevo que nos dice que no, pues ya la Biblia ya sabemos que la Biblia no es verdad porque ya descubrimos eso de ciencia. No, la Biblia dice que ellos salgan de la fe, que ellos apostarán de la fe porque escuchan a espíritus engañadores. La palabra engañador es de la palabra griego planos, que quiere decir alguien que está caminando por un lado al otro lado, alguien que está decepcionando, o alguien que está seduciendo. Entonces, esos espíritus satánicos quieren seducir, quieren engañar a las personas de llevarlos afuera de la iglesia. Esta palabra también se usa en 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador
y el anticristo. Entonces, cualquier persona que dice que Jesucristo no ha venido en la carne, Jesucristo no es Dios, tiene este espíritu del anticristo. Hermanas, hay una batalla espiritual que está pasando todo el tiempo y si no tenemos cuidado también nosotros podemos ser seducidas a esto. Dice que ellos estaban escuchando. Ellos estaban escuchando a cosas que no deberían de escuchar. Ellos estaban poniendo atención. Estaban poniendo atención a cosas que no se deberían de poner atención. Si queremos asegurarnos que yo no soy seducida de creer cosas que es falsa doctrina, necesito tener mucho cuidado de las cosas que estoy escuchando. Y hermana, si tienes jóvenes en tu casa, hay que tener mucho cuidado de lo que ellos están escuchando, porque entra por oído y llega a la mente y ahí empieza el engaño del diablo. Tenemos que tener cuidado de los podcasts, de los libros que estamos leyendo, de los Instagrams que estamos siguiendo, de los YouTubes que estamos ahí inscritos. Tenemos que tener mucho cuidado. Es muy fácil de decir, pues yo soy fuerte, yo tengo muchos años en la iglesia, yo sí puedo, yo sí soy fuerte, pero así es como el diablo puede entrar y engañarnos. Podemos caer en el engaño que se cayó Eva. ¿Qué hizo Eva? Eso ya aprendimos en la conferencia de mujeres, mentiras que las mujeres creen, ¿verdad? Ella escuchó al serpiente. Primero escuchó, luego habló y luego creyó. Empezó de escuchar, luego una conversación y luego cambió su opinión. Ya tuvo un crecimiento. Tenemos que tener cuidados que no somos seducidas a creer falsa doctrina. Primero de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, nuestro trabajo es comparar todo con la palabra de Dios. Y si algo contradice con la palabra de Dios, vamos a rechazar a esta persona, a esa doctrina y creer la palabra de Dios. Luego dice, y a doctrinas de demonios. Eso, recuerda cuando en el jardín de Edén, cuando Adán y Eva estaban en el jardín y dijeron, ay, pueden comer de cualquier árbol que quieran, solamente eso no lo puedes comer. Y Satanás llegó y él dijo, Dios ha dicho esto, de verdad, y que su ataque fue de que ellos tenían que dudar la palabra de Dios. Entonces ellos estaban diciendo, sí, porque Eva dijo, vamos a morir. Y Satanás dijo, no vas a morir, no tienes que creer esto. Esa es una doctrina del diablo. ¿Qué es una doctrina del diablo? Bueno, de una forma, tú puedes desobedecer a los mandamientos de Dios y una forma de vivir. Que tú puedes vivir en contra de los mandamientos de Dios, que tú puedes vivir en pecado, vivir en contra de la autoridad de Dios en tu vida y nada te va a pasar. Eso es lo que están enseñando hoy en día. Esas son doctrinas de demonios. ¿Has escuchado a alguien que ha dicho, bueno, así se creen ellos? Entonces ellos están diciendo que es como la tienda de nieves. No sé si se lo han escuchado, pero yo crecí, había una tienda de nieves que se llama 31 Flavors, 31 sabores, donde tú puedes ir y escoger el sabor de nieve. Muchos piensan que el cristianismo es así, de 31 sabores.
que hay luteranos, metodistas, presbiterianos y mormones, testigos y católicos, y porque hay tanta gente diferente y cada quien tiene su gusto diferente, entonces hay muchas religiones para que cada quien puede escoger la iglesia que les gusta más. Esa es doctrina de demonio, porque todos esos tipos de iglesias están enseñando doctrina falsa. Están diciendo, no, pues, la iglesia pentecostés son por las personas muy emocionales y la iglesia metodista es por las personas que son muy conservadores. Entonces, la iglesia católica por los que les gustan los rituales. No, la Biblia no enseña esto. Otro ejemplo, la iglesia de los mormones. Ellos son fundados en espíritus engañadores. El Josué Smith dijo, un ángel, a.k.a. demonio, el demonio Moroni llegó a Joseph Smith y reveló muchas cosas y hizo sus enseñanzas, pero Joseph Smith creyó en poligamia hasta que se casó con señoritas de 14 años. No, él enseña, y esa iglesia enseña un evangelio diferente. La luz del mundo es una iglesia fundada de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los testigos de Jehová, los de séptimo día, la iglesia católica, todos estos tienen doctrinas de demonios. Y eso es porque tenemos que conocer nuestra Biblia. Tenemos que saber qué es lo que la Biblia enseña para que nosotros no creemos la falsa doctrina. Bueno, vamos a ir al versículo 2. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que. Entonces, la Biblia dice que alguien que ya está en apostasía va a actuar que es muy religioso y muy espiritual. Que ellos van a decir, bueno, si alguien llega contigo y te dice, oye, yo estaba estudiando y yo descubrí algo nuevo, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no hay algo nuevo. Hay cosas que no, pues sí, aunque tenemos 20 años, yo tengo más de 30 años de ser cristiana, yo aprendo cosas nuevas todos los días cuando estoy estudiando la Biblia. Pero si yo a veces puedes escuchar algo y dices, ok, esto me suena como rara. Entonces, si es que se suena rara, se suena diferente, debemos de hacer como, alerta roja y investigar. Muchas veces hay personas que dicen, no, pues yo descubrí esto y Dios me reveló, o yo estudié esto, y tú puedes identificar porque tienen mucho orgullo. Esto es una alerta roja, porque alguien que sabe la verdad, entre más que sabes la verdad, más humilde eres. ¿Por qué? Entre más que estudias la palabra de Dios, más te das cuenta que no sabes nada. Y eso te hace humilde. Entonces, alguien que sabe mucho, muchas veces tiene mucha humildad. Entonces, hay muchas personas que están pretendiendo de ser algo que no son. Luego dice, teniendo cauterizada la conciencia. En una forma ya su conciencia ya no habla a ellos. Ellos pueden pecar sin sentir culpabilidad. Ellos pueden justificar su posición. Ellos escriben libros y crean podcasts y enseñan a otras personas porque no es suficiente que solamente ellos dejan la iglesia. Ellos quieren llevar más personas con ellos que es posible. Entonces ellos crean podcasts porque ellos no creen en Dios y quieren que la gente escuche para que también ellos dejan de creer en Dios y dejan de creer en la palabra de Dios. Y ellos no podrían hacer esas cosas si su conciencia no fuera cauterizada. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es que pueden llegar a este punto que ya no se sienten algo en su conciencia? Willard Galen, que estudió mucho de psicología, escribe,
de la inhabilidad de sentir culpabilidad es algo que pasa en los, ¿cómo se dice? Psicópatas, las personas antisocial, a las personas que pueden cometer muchos pecados sin sentir culpabilidad o contrición. Entonces, ese es el tipo de persona. Entonces, es la incapacidad de sentir culpabilidad. ¿Y por qué? Pues es porque si una persona comete pecado, el Espíritu Santo va a traer de culpabilidad a su corazón. Pero si no escucha al Espíritu Santo y siguen cometiendo pecado, cada vez que lo hacen, están cauterizando el corazón poco a poco. Vamos a ver un ladrón, un niño que crece en un hogar donde mamá y papá mienten y roban todo el tiempo. Ese niño, la primera vez que va a la tienda y roba algo, a lo mejor él va a sentir un sentimiento de adrenalina, aceleración, pero va a haber algo en su corazón que dice, eso no está bien. Pero que si lo hace una vez, si lo hace otra vez, si lo hace otra vez, ¿qué pasa? Ya no se siente mal. Ya puede robar sin sentir culpabilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nosotros no llegamos a tener nuestra conciencia cauterizada? Cada vez que el Espíritu Santo nos trae de convicción algo, debemos de arrepentir, debemos de pedir perdón de inmediato. Y así podemos ser muy sensibles al pecado, sensibles al Espíritu Santo, y así no vamos a llegar a este punto. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese sentimiento de culpabilidad es la disciplina del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que podamos producir fruto en nuestra vida. Y Pablo empieza a explicar en versículo 3 algunas de las cosas que personas que tienen su conciencia cauterizada, que ellos empiezan a enseñar. Versículo 3 dicen, prohibirán casarse. Entonces, en los días cuando decimos prohibir en casarse, si están en México como nosotros, piensan pues la Iglesia Católica, ellos enseñan esto, pero en el día de Cristo había gente que dejaron el judaísmo y salieron a muchas sectas y ellos estaban enseñando de que no se podrían casar. Entonces, eso no es algo nuevo, no es algo solamente de la Iglesia Católica. Desde el principio había grupos de personas que estaban enseñando esto. Luego dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Hay personas que siempre les gustan hacer reglas que no están en la palabra de Dios. ¿Has conocido personas así que tienen muchas reglas que no están en la palabra de Dios? Los de vegetarianas, veganas, esos que no comen carne, todo esto, eso tiene mucha influencia de hindú. También en el Antiguo Testamento había leyes en contra de los tipos de carnes que podría comer y no podría comer. Y en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, fue por una razón específica por salud. Por ejemplo, había una prohibición en contra del puerco. Y ahora sabemos de que el puerco se tiene que cocinar mucho, de llegar a un nivel muy alto de calentura o se puede enfermar. Entonces había reglas que Dios dejó a ellos para que no se podrían enfermar. Pero el Nuevo Testamento dice que no tenemos que cuidar esas leyes. Ahora, Marcos 7:18 dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? En otras palabras, no es de lo que nosotros no comemos.
que nos va a hacer más o menos espiritual. Eso no es lo que hace, es lo que la gente piensa. La gente está pensando, bueno, si yo no como carne, voy a ser puerco, o yo cumplo las leyes del Antiguo Testamento, voy a ser un cristiano más espiritual que los demás, que no hacen esas cosas. La Biblia dice que no. Hechos 10, versículos 9 a 16, dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ese es el pasaje que nosotros podemos hacer como referencia, que no tenemos que cumplir las leyes de dieta del Antiguo Testamento. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios tiene más preocupación de tu justicia, paz y gozo que qué comida estás comiendo. Y entonces, si quieres ser más espiritual, enfócate en justicia, paz y gozo. No te enfoques en las comidas que estás comiendo. Hay muchas religiones que te prohíben comer carne porque ellos dicen: no, si no comes carne vas a ser más espiritual. Los adventistas enseñan que no pueden comer carne. La profetisa Ellen G. White escribió todo un libro de leyes de dieta y las cosas que tienes que hacer para ser más santo. La Iglesia Católica enseña que los viernes no puedes comer carne. Esas son doctrinas de demonios. Luego dice: para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, muchas personas te están enseñando: si quieres ser más espiritual, tienes que hacer esas cosas. Tienes que dejar de comer carne. Si no, puedes casar en unos días ciertos. Pero esto no está en la Biblia. Eso no te hace más espiritual. Luego, versículo 4. Porque todo lo que Dios creyó es bueno. Pablo aquí está clarificando la ley de Moisés de acuerdo de la comida. Él está diciendo: ya no tenemos que cumplir la ley de Moisés con respecto de las leyes de comidas. Todo lo que creó Dios es bueno. En Génesis 1, 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y entonces está repitiendo esto, que todo lo que Dios creyó es bueno. Luego dice: y nada es de desecharse. Entonces ya no tenemos que abstener de las carnes, como la ley de Moisés dijo. Luego dice: si se toma con acción de gracias. Esa es la condición de comer la comida, ¿verdad? De que debemos de poder dar gracias a Dios por la comida. Entonces, hay cosas de que se puede comer, pero no podemos dar gracias por algunas cosas, ¿verdad? No sé, mi hijo le gusta, ¿cómo se dice? De los the chicken's foot. Las patas del pollo. Las patas de pollo. Mi hijo puede dar gracias por las patas de pollo y los mete en su boca. Yo no puedo dar gracias por las patas del pollo. Entonces,
dice que se puede, pero hay que poder dar gracias, ¿verdad? Hay que usar las cosas en la forma que Dios entendió que usar las cosas. Podemos dar gracias a Dios por las uvas y las papas y por agave. A mí me gusta el azúcar de agave, es más saludable que otros tipos de azúcares. Pero no podemos dar gracias a Dios por vino, vodka, tequila. Esos son hechos de uvas, papas y agave. ¿Sí me explico? Entonces podemos dar gracias a Dios por la comida cuando lo estamos usando en la forma que Dios entendió que nosotros usamos las cosas. Luego dice en versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces no tenemos que estar preocupados que estamos pecando, comiendo esas cosas, puerco o tocino o esas cosas, los puedes disfrutar así bien. Primero, vamos a seguir. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces, si Timoteo enseña esas cosas, va a ser un buen ministro de Jesucristo. ¿De qué cosas está refiriendo? Bueno, está refiriendo a avisar a las personas en contra de estos espíritus engañadores y la falsa doctrina. Un buen ministro es alguien que te va a avisar de falsa doctrina. Si tu pastor no te dice que la iglesia católica, la iglesia mormón, la iglesia adventista, la luz del mundo, son iglesias falsas, fundadas por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, él no es un buen ministro. Pero si tienes un pastor que te avise de la falsa doctrina, hay que dar gracias a Dios. Tienes un buen pastor. A veces, doctrinas falsas también tienen un enfoque en una área de doctrina tan pequeña que no damos cuenta que es una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque si alguien llega a nuestra iglesia y te dice, bueno, Cristo no es Dios, vamos a decir, ok, ahí está la puerta, esta iglesia no es para ti, tú eres una falsa profeta. Pero así no se empieza, siempre empieza, o muchas veces empiezan, con una cosa muy sutil. Algo así como bajo de aguas, que nosotros decimos, bueno, no se suena bien, pero no sé por qué está mal. 1 Corintios 5, 6b dice, ¿no sabéis que un poco de levadura lueda toda la masa? Entonces, de la misma forma como levadura se va a ir en toda la masa, un poquito de pecado, un poquito de doctrina falsa puede entrar en nuestra vida, puede entrar en nuestra iglesia y puede arruinarnos. Y cuando Satanás puede tomar un poquito de terreno, una área pequeña en tu vida, va a crear otra área de tu vida. Luego va a crear otra área de tu vida. Entonces, y cuando no damos cuenta, ya tenemos un problema que la mitad de la iglesia está creando falsa doctrina, luego empieza una división. Entonces, vas a ver esto con muchos maestros falsos. Ellos no están bien en una área, pero a lo mejor tú piensas, bueno, está bien, no es gran cosa, pero cuando te das cuenta, vas a ver, no es solamente de una área que están mal, están mal de muchas áreas. Un ejemplo, nosotros sabemos que la Biblia King James en inglés es la única versión correcta que fue traducida de los documentos correctos. Que todas las otras versiones de la Biblia tienen errores. La versión Nuevo Internacional, todas esas versiones de la Biblia tienen errores. Entonces, si un autor o un pastor no está enseñando de la Biblia correcta, esto ya debe de ser una alerta roja, porque si está mal,
en la versión de la Biblia que usa, va a ser mal en otras áreas. Por eso es importante que a lo mejor quieres tener la convicción de ni siquiera leer libros por autores que no están usando la versión correcta de la Biblia. O si es que lo vas a leer, libros escritos por personas que no están usando la versión de la Biblia correcta, vas a querer examinar cada cosa que dicen y vas a querer checar los versículos en la versión correcta, que en inglés es el King James, en español usamos la Reina Valera 60, y checar lo que están diciendo para confirmar que es verdad, porque si no tienen la Biblia correcta, muy probablemente no van a estar 100% correcto en su doctrina. También ya platicamos de esto, de la interpretación literal. Si un pastor no está tomando, o un autor no cree en la interpretación literal de la Biblia, va a tener problemas en su doctrina. Muchas veces también que vas a fijar es cuando hay falsa doctrina, cada falsa doctrina tiene algo de verdad. Entonces, por eso es tan difícil de argumentar o convencer a un mormón o testigo de Jehová. Porque lo que ellos creen está tan mezclada con la verdad que no, es casi imposible de separar para que podamos explicar en dónde están mal. Y hace que tu cabeza se siente que no está tan complicada, ¿verdad? Y esto es lo que pasó con Eva y Satanás en el árbol. Satanás dijo, pues no te vas a morir. Y pues no murió de inmediato, pero sí murió después. Entonces, siempre las mentiras están mezcladas. También cuando hay falsa doctrina, la falsa doctrina va a llevar a dos cosas. Te va a llegar a legalismo o le va a llegar a liberalidad. Cuando hay falsa doctrina, te van a llegar a legalismo o liberalidad. Entonces, en 1 Timoteo 4, la doctrina falsa estaba llevando al legalismo. Legalismo es cuando estás añadiendo algo a la palabra de Dios. Entonces, ellos están diciendo, si quieres ser salvos, si quieres ser cerca de Dios, no pueden casar y no pueden comer carne. Entonces, eso es legalismo. Legalismo está muy fuerte hoy en día. Hay personas que tienen mucho, a veces también personas dicen que en las iglesias bautistas fundamentales que nosotros tenemos legalismo por nuestros estándares. ¿Has escuchado esto? Yo he escuchado esto. Pero nuestro argumento es que nuestros estándares no nos llevan a ser más cerca de Dios, pero nos ayuda a estar lejos del pecado. También la falsa doctrina nos puede llegar a liberalidad. Eso puedes ver en muchas de las iglesias liberales, los que son sin denominación. Los puedes identificar fácilmente en YouTube y Facebook, porque muchas veces en sus iglesias la pared detrás es de negro y se ve más como antro que como iglesia, y están ahí con música de rock y todo eso. Entonces, y cada sermón ahí es como algo de motivacional. Ahí no están predicando contra el pecado, pero están allí, ahí están así, pues motivando a las personas que sean buenas personas, pero no están predicando contra el pecado. También esos tipos de iglesias, a veces hasta el pastor dice palabras malas. Hay mujeres predicando. También hasta en las iglesias metodistas y en otras iglesias ahora también está permitido el aborto y homosexualidad también. Bueno, un buen pastor va a guardar en contra de la falsa doctrina. Fernanda, ¿puedes checar? Seguimos transmitiendo en video porque la cámara no sé si vamos bien. Ok. Bueno, luego dice, nutrido con las palabras de la fe. Entonces, al contrario de todo esto,
tenemos que ser nutridos con las palabras de la fe. El crecimiento espiritual pasa con la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual es la palabra de Dios. Si quieres crecer espiritualmente, necesitas crecer en la palabra de Dios. Si das un bebé agua o té, a lo mejor va a llenar su estómago un tiempo, pero no va a crecer. Hebreos 5 nos da una explicación de cómo es crecer espiritualmente. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, aquí está diciendo que había cristianos que han sido salvos por mucho tiempo, pero no han crecido. Que todos eran como cristianos bebés que necesitaban la leche espiritual, necesitaban más de la palabra de Dios. ¿Es posible estar en una iglesia 20 años y no crecer espiritualmente? Porque no estás leyendo la Biblia. Versículo 13 dice, y todo aquel que participa, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, ahora, ¿cuántos de ustedes quieren alimento sólido? ¿Cuántos de ustedes quieren ser maduras espiritualmente? Nos va a decir exactamente qué es esto. Es para los que han alcanzado madurez. ¿Okay? ¿Qué es la madurez espiritual? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quieres saber si eres una cristiana madura? Aquí la Biblia dice, una cristiana madura sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Esto es aquí puedes ver, si tú dices, ay, pues yo no sé qué tiene de mal de escuchar de música de pop cristiana. Yo no sé qué tiene de mal de escuchar de música de soft rock cristiana. Yo no sé qué tiene de mal si yo pongo la música de Disney con música de rock por mis hijos en la casa todo el día. Yo no sé qué tiene de mal si yo voy a la playa en un traje de baño. Yo no sé qué tiene de mal si yo tomo una copita social. Ok, está bien, no sabes. ¿Por qué? Porque eres un cristiano bebé, baby Christian. Todavía no eres madura. Porque no sabes cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Porque si tú sabes que esas cosas son malas, es porque por el uso, tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pastor predique, no hace esto. Yo dejo de hacerlo. Cuando el pastor en la iglesia me enseña, no debo de hacer esto, yo no lo hago. Cuando yo leo en la Biblia que no debo de hacer algo, lo dejo de hacer. Entonces, por el uso, por obedecer, el crecimiento espiritual no viene por aprender más cosas por el oído y la mente. El crecimiento espiritual viene cuando ponemos en práctica las cosas que estamos haciendo. Y cuando ponemos en práctica las cosas que estamos aprendiendo, vamos a llegar a un punto que vamos a tener este discernimiento espiritual entre el bien y del mal. Entonces, cada vez que escuchas a un cristiano que te dice, ay, pues yo no sé qué tiene de mal, pues obvio, tú no sabes, porque no estás obedeciendo las cosas que el pastor te está predicando. No estás siendo fiel a la iglesia, no estás leyendo la Biblia todos los días, no estás orando, no estás caminando con el Señor, no estás saliendo a ganar almas. Claro, no sabes. No te vas a entender hasta que empieces a hacer las cosas que ya sabes que debes de hacer. Y eso es porque hay tantas iglesias liberales hoy en día, llenas de miles de personas viviendo como ellos quieren,
porque les gustan. No son cristianos bebés todo el día. Todo el día necesitan la leche porque no han crecido. Luego dice, y de la buena doctrina que has seguido. El crecimiento espiritual pasa cuando estamos siguiendo la sana doctrina. ¿De qué estás escuchando? ¿Estás escuchando a pastores modernos que predican sermones motivacionales y usan un solo versículo para llamarlo sermón? ¿Estás escuchando a calvinistas como Mark Driscoll, John Piper de desiringgod.org, Tim Keller, John MacArthur? Todos esos son calvinistas. ¿Estás escuchando a judaizantes? ¿Estás escuchando a liberales? ¿O estás escuchando a la sana doctrina? Una de las formas que el error y la falsa doctrina entran en las iglesias es cuando abrimos la puerta y estamos escuchando de falsa doctrina, y estamos leyendo libros de falsa doctrina y enseñanzas de falsos maestros. ¿Qué es lo que la Biblia dice que debemos hacer? Versículo 7, desecha. No dice que debemos de estudiar, dice que debemos de desechar. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Fábulas son historias que lo han inventado. Hay muchas historias inventadas de Jesucristo, de cristianismo, de cosas que no se debemos de creer. Una vez has escuchado una historia y dices, no, pues esto me suena increíble. Pues yo no sé cómo puede ser de verdad eso. A lo mejor escuchaste la historia de los mineros en Siberia, que supuestamente estaban ahí, minando, excavando y llegaron tan profundo que podrían escuchar los gritos del infierno. ¿Escucharon esta fábula? ¿Creyeron esta fábula? No es de verdad, eso es una fábula de viejas. Es una historia de que alguien dijo, es una invención completamente. No debemos de enseñar fábulas o creer fábulas, pero doctrinas. Muchas de las religiones falsas empezaron por fábulas de mujeres, fábulas de viejas. Ellen G. White empezó la iglesia de Séptimo Día. Mary Baker Eddy empezó el movimiento de Christian Science, ciencia cristiana. No, okay. Estas enseñanzas son en contra de la palabra de Dios. Luego dice en 1 Timoteo 4, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Entonces, aquí la palabra de Dios nos está diciendo de que, pues, nosotros debemos de, en lugar de enfocarse en fábulas, debemos de enfocarnos en la ejercítate para la piedad. Poner en práctica las cosas que has aprendido. No sé de ti, pero yo tengo suficiente trabajo haciendo todo lo que yo sé que debo de hacer. Yo no tengo tiempo suficiente de meterme en buscar todas esas otras cosas, pero yo tengo suficiente solamente buscando lo que dice en la palabra de Dios. Dice que ahí que el ejercicio es provechoso por poquito, pues hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Pero pero mejor que esto es la piedad. Y dice ahí, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, enfocándonos en la piedad y crecimiento espiritual es más importante que el ejercicio, más importante las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ser de ayuda de otras personas para que ellos podrían ser salvos y podemos hacer una diferencia en la vida de otras personas. Versículo 9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En otras palabras, pon atención a lo que está diciendo aquí. Versículo 10,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Entonces debemos de trabajar. Pues vamos a trabajar y sufrir por esta razón. Nosotros vamos a trabajar y sufrir, ¿por qué? Porque nosotros sabemos, porque esperamos en el Dios viviente, que nuestro Dios es un Dios vivo, que nuestro trabajo no está en vano, lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, porque nosotros estamos sirviendo a un Dios viviente, al contrario de las otras personas que sirven a dioses falsos, ¿verdad? Luego dice que es el Salvador de todos los hombres. Me gusta ese versículo porque dice, de todos los hombres, en contra de calvinismo, ¿verdad? Que dice que solamente Cristo murió por los escogidos. Luego dice, mayormente de los que creen. ¿Por qué dice esto? Porque la salvación es abierta para todos, pero solamente los que creen son salvos. Entonces, esto es importante. En versículo 11, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿Qué debe de mandar y enseñar? Pues todo lo que hemos visto, que no debe que debe de avisar en contra de falsa doctrina. Luego, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, Timoteo fue un hombre joven, pero no fue nuevo a servir a Dios. Él ha trabajado con Pablo por 15 años. A lo mejor ya tenía 33 años, 35 años, pero había cosas en las leyes en las costumbres de las leyes del Antiguo Testamento de los judíos que no podrían hacer hasta que tenían 40 años. Entonces, a veces la gente dice, no, pues eres un joven porque no has llegado a 33 años. Pues no has llegado a 40 años. Pero Pablo estaba diciendo a Timoteo, no te preocupes de lo que las otras personas dicen de ti, tú debes de enfocarte en servir a Dios y luego dice, sino sea ejemplo de los creyentes y luego dice algunas cosas, pero la forma que Timoteo podría tener una respuesta a las personas que lo iban a criticar fue por su vida. Muchas veces hay a lo mejor ustedes de jóvenes de 18, 19, 20 años o recién graduados del instituto, a lo mejor puedes decir qué puedo enseñar o no me van a creer. Pues la forma que lo puedes hacer que la gente te cree en ti es por tu conducta. Y como vimos apenas en Hebreos 5, 12 y 13, 14, hay personas que pueden tener 15, 20 años en la iglesia y no han crecido espiritualmente. Tú puedes tener 20 años y si estás poniendo en práctica todas las cosas que aprendes en la iglesia, en la palabra de Dios, puedes tener más madurez de alguien de 50 años. Si estás poniendo en práctica. Luego dice aquí que Timoteo debe de ser de ejemplo en palabra. Entonces, bueno, ya por tiempo, no tenemos tiempo de ir profundamente en esas 6 cosas, pero me gustaría que se estudien esto muy profundamente porque las palabras que Timoteo eran importantes. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han ofendido a alguien? Si no levantas tu mano, pues estamos mintiendo, porque aquí dice, porque todos ofendemos pocas veces, muchas veces. Y algunos de nosotros ofendemos más frecuentemente que otros, ¿verdad? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Wow, tenemos que aprender a poner un freno en nuestra boca, ¿verdad? Un freno de chisme, negatividad, quejar, murmurar. Sí, vamos a ir a la siguiente conducta. Tus acciones son importantes. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Tú puedes decir esto? ¿Puedes decir esto a tu clase de escuela dominical? Sígueme a mí. Yo estoy siguiendo a Cristo, tú puedes seguir a mí y vas a estar bien. O decimos, no sigas a mí, yo cometo muchos errores. No.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, mire, como yo estoy siguiendo a Cristo, ustedes pueden seguir a mí. Yo creo que un pastor puede decir esto. Yo creo que podemos ver a nuestro pastor y seguir a él, porque es un buen ejemplo. Si yo quiero saber cómo tener una buena familia, yo puedo ver cómo el pastor hace para tener una buena familia. Si yo quiero saber cómo tener una buena matrimonio, yo puedo ver cómo el pastor lo está haciendo para tener un buen matrimonio. Entonces, en conducta, Timoteo debe de ser ejemplo en palabra y en conducta, amor. Pues ahí leen 1 Corintios 13. Luego, espíritu. Timoteo debe de tener un espíritu dulce, no un espíritu de crítica. De fe, tener mucha fe en Dios. Y pureza. Un pastor necesita tener mucha pureza, mucho cuidado con el sexo opuesto. Por eso es mejor, eso ya vimos que es mejor que un pastor está casado, para que su esposa la puede cuidar y puede tener pureza. Y vamos a ver esto ya la siguiente semana, del trato. Pablo está diciendo en capítulo 5 del trato que Pablo debe de tener con las mujeres con pureza. Luego dice, entre tanto que voy. Entonces, Pablo está diciendo ahora, hay 3 cosas que debes de enfocarse como pastor. Número 1, ocúpate en la lectura, ocúpate en estudiar la palabra de Dios. El trabajo del pastor no es servir las mesas, su trabajo es estudiar. Para preparar un buen sermón puede tomar 5 o 10 horas por sermón. Si un pastor está predicando 4 veces a la semana, fácilmente puede gastar 20 a 40 horas de solamente preparar su sermón. Y luego todo el tiempo de administrativa, ya saben, ¿verdad? Todo el tiempo de administrativa que hace un pastor en la iglesia, ¿cuándo hace su preparación de sermón? Cuando va a la casa. Porque ahí en la iglesia no pueden, ¿verdad? Porque siempre hay pastor y esto, y esto, y esto, y todas las preparaciones de eventos. Entonces, un pastor fácilmente trabaja 80 horas a la semana, fácil. Entonces, pero también ahí dice que debe de leer la palabra de Dios, luego la exhortación, que es la predicación. Entonces, y eso no solamente predicar en la iglesia, pero puede ser predicar los sábados, a los perdidos, a testificar, enseñar en las casas. Y la enseñanza, eso es discipular a los nuevos creyentes, enseñar la sana doctrina, asegurar que la iglesia está en la cosa correcta. Luego, 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Entonces, esa es la forma que nosotros hacemos ordenación en las iglesias. Si nunca has visto una ordenación de un pastor en la iglesia, la Biblia enseña que la iglesia es lo que hace una ordenación de un pastor. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es después de que un pastor, cuando un hombre ya está listo de ser ordenado, él tiene una reunión con 3 o 4 pastores donde le hacen muchas preguntas bíblicas y cuando se aprueba, cuando ya dicen, no, pues sí, cree la cosa correcta, luego le pasan en la frente de la iglesia y tienen un servicio de ordenación y los pastores van y ponen sus manos en él y hagan una oración y eso es el momento que él se convierte de hermano a pastor, ¿verdad? Es el momento que ya es pastor. Luego dice, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, dice, no, eso es lo que debes de enfocarse. No te enfoques en tantas otras cosas, pero en estas 3 cosas son el trabajo más importante de un pastor, que es estudiar, predicar y enseñar. Esto es lo que debes, si tienes que escoger de otras cosas y estas 3 cosas, hay que enfocar en estas 3 cosas. Este es tu trabajo. Versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, está diciendo, ok, recuerda, si tu conducta no va con lo que estás enseñando, vas a tener problemas. Y cuidado con tu doctrina. Entonces, cuidado con tu vida y con tu doctrina. Porque si está mal tu vida, está mal tu doctrina, puedes perder tu ministerio.
Luego dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Si quieres ser usado por Dios, si quieres alcanzar muchas personas por Cristo, eso es lo que se debe de enfocar en tu vida, en tu conducta y enseñar la buena doctrina, y así muchas personas pueden ser salvos. Bueno, pues gracias por asistir a esta lección de Timoteo, y pues nos vemos ya la siguiente semana.